Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a trabajar otro tema del grado 10º del área de ciencias naturales que tiene que ver con el ciclo del carbono. Como ustedes ya deben saber, básicamente casi todos los seres vivos estamos compuestos de carbono, así que el carbono hace todo un ciclo dentro de nuestro ecosistema que vamos a ver más adelante. Bueno, y para aclarar un poco más este tema, pues vamos a ver la siguiente pregunta. Y esta nos dice así: observa el siguiente esquema y aquí nos muestra las diferentes fuentes de donde sale el carbono y también hacia dónde va ese carbono. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí la atmósfera. Básicamente, en la atmósfera se recibe el dióxido de carbono de las rocas carbonatadas, se recibe también el dióxido de carbono de los consumidores, también el dióxido de carbono de los combustibles fósiles y el de los descomponedores. Si ustedes se dan cuenta, la atmósfera es uno de los lugares donde más se recibe dióxido de carbono, y por eso también es que la Tierra se está sobrecalentando, porque el dióxido de carbono es un gas tipo invernadero. Y si se sigue produciendo en altas cantidades, pues va a seguir formando esa capa que no permite que el calor extra salga, sino que se queda en la Tierra y aumenta la temperatura. Bueno, entonces eso puede ser un problema. También tenemos aquí los productores, que los productores absorben también gran parte del dióxido de carbono, que es, por ejemplo, proveniente de las rocas carbonatadas, que también viene de los descomponedores, que viene muchas veces de los consumidores también, y pues que viene aquí de otras fuentes. Bueno, y también pues tenemos los consumidores, que producen bastante dióxido de carbono, tanto para los descomponedores como los consumidores, como las plantitas. Bueno, y pues aquí se mira básicamente todo el ciclo que sigue el carbono, por lo general en forma de materia orgánica o dióxido de carbono. Bueno, y luego la pregunta continúa diciendo lo siguiente: se sabe que los árboles son esenciales para controlar la emisión de gases a la atmósfera. En el anterior esquema se observa que los vegetales son indispensables en el mantenimiento de la vida del planeta, debido a que A. Los consumidores se alimentan de los vegetales. B. Son sumideros de gas carbónico y productores de oxígeno. C. Son los mayores productores de gas carbónico. O D. Los descomponedores necesitan únicamente a los vegetales. Y bueno, vamos a ver aquí. Cuando hablamos de vegetales, estamos hablando de plantas. Bueno, para que entendamos mejor esto, vegetales no son los que nos comemos como tal, aunque pues ellos vienen de las plantas, pero cuando hablamos aquí de vegetales nos referimos a las plantas. Y las plantas básicamente son los productores. Bueno, ellos producen su propio alimento. Acuérdense que ellos hacen un proceso de fotosíntesis para producir básicamente su propio alimento y oxígeno. Bueno, entonces a partir de la fotosíntesis ellos producen dos cosas, lo que les decía: su propio alimento, que sería la glucosa, y también producen oxígeno. Bueno, oxígeno. Bien. Ahora, me están diciendo que básicamente las plantitas son esenciales en el ciclo que veíamos anteriormente. ¿Y por qué son esenciales? ¿Listo? Miremos respuesta a respuesta para ver qué podríamos deducir de acá. Me dice que básicamente las plantitas son esenciales en el ciclo del carbono porque los consumidores se alimentan de vegetales. Miren que eso sí es cierto. Obviamente nosotros como consumidores, bien sea consumidores primarios o consumidores secundarios o terciarios, nosotros necesitamos de las plantas. ¿Por qué? Porque la plantita produce su propio alimento y produce oxígeno. Entonces nosotros nos alimentamos de la plantita, o bueno, los seres humanos sí nos alimentamos tanto de plantas como de otros animales, pero hay animales que solo se alimentan de plantas. Y esos animales herbívoros que solo se alimentan de plantas sirven de alimento para otros consumidores que son única y exclusivamente carnívoros, ¿cierto? Así que pues necesitamos de las plantas para básicamente alimentarnos. Sin embargo, esa no es la función indispensable. ¿Por qué? Porque miren que aquí en el texto hay una parte importante que me dice que los árboles sirven para controlar la emisión de gases a la atmósfera. Entonces, aquí realmente no estamos hablando
del consumo o de la cadena alimenticia como tal, sino estamos hablando de la otra función que tienen los productores, que es la fabricación de oxígeno. Entonces, en este caso, la función indispensable de los vegetales no es que sirvan como alimento para los consumidores. Bueno, entonces esta no sería la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. La B me dice, son sumideros de gas carbónico y productores de oxígeno. Y esto es muy cierto. Las plantitas, y vamos a ir acá nuevamente, básicamente ellas reciben, y puedo tratar de dibujar una plantita por acá. Entonces, las plantitas, ellas reciben luz solar, reciben dióxido de carbono, que es su fórmula es CO2, reciben además de eso por las raíces agua y sales minerales. Bien, entonces la plantita toma todo esto y como resultado produce glucosa que lo utiliza como la savia elaborada, o sea, su propio alimento, y el oxígeno, que ese oxígeno ella no lo utiliza en su gran mayoría, sino que nos lo da a nosotros. No quiere decir que las plantitas no respiren, porque en las noches, por la falta de luz solar, las plantitas sí respiran. Bueno, entonces ellas en las noches sí utilizarían el oxígeno. Sin embargo, durante todo el día ellas están produciendo oxígeno y ese lo consumimos nosotros, todos los demás animales. Bueno, entonces las plantitas sí son sumideros de gas carbónico. ¿Por qué? Porque las plantitas toman todo ese dióxido de carbono que producen los descomponedores, los consumidores, los combustibles fósiles, las rocas carbonatadas, y lo toman para hacerlo útil y producir oxígeno. Bueno, entonces esa sí es una función indispensable dentro del ciclo del carbono, porque más allá de que ellas sirvan como alimento, ellas son las que ayudan a que la mayoría de ese dióxido de carbono que se produce por varias fuentes no llegue a la atmósfera, sino que se procese y se produzca oxígeno. Sin embargo, miremos las otras. Las M dice son los mayores productores de gas carbónico. Eso no es cierto. Los mayores productores de gas carbónico somos los seres humanos, porque nosotros producimos dióxido de carbono por las fábricas, los vehículos, por los cultivos, por la cría de ganado. Todo este tipo de cuestiones produce gas carbónico o dióxido de carbono. Entonces no son las plantitas las que producen grandes cantidades de dióxido de carbono. Y la D me dice, básicamente las plantitas son esenciales en el ciclo del carbono porque los descomponedores necesitan únicamente a los vegetales. No, miren, los descomponedores necesitan descomponer consumidores, básicamente, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que necesitan es de los consumidores y de otras fuentes, también de los productores, pero no solo de los productores. ¿Listo? Así que en este caso la respuesta correcta sería la B. Listo, chicos, entonces ya entendemos un poco mejor el ciclo del carbono y ya también sabemos cuál es la respuesta, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.